¿Y si el próximo colapso global no está diseñado para quebrar la economía, sino para quebrar tu mente? Lo que los medios llaman noticias de última hora, tus células lo leen como una amenaza de muerte. Hoy investigamos la epidemia oculta detrás de lo que nadie habla, la despersonalización colectiva y cómo un sistema hackea tu biología a través de los traumas programados. Y entonces vamos a ir ahí y vamos, Margarita, a ver qué se entiende técnicamente como una crisis programada en el contexto de la manipulación de masas. Bueno, se siente como una energía demasiado sensible, una sensación muy tensa en el cuerpo, pero también se siente a nivel colectivo como una tensión mental Ujú. que conecta mucho con el pasado. La sensación es volcarte al pasado y quedarte sembrado en esa postura. ¿Cómo se define el concepto de ingeniería del trauma colectivo? Bueno, primero se ve el planeta y como ingeniería, que es algo que se siente en el cuerpo muy rígido, se siente muy mental. Se ven las personas conectadas en diferentes formas, pero el símbolo que prima acá es la espiral, y esta espiral que va conectando mente con mente, y este colectivo de mente va creando una onda energética en el campo, pero también va creando esta onda de desinformación a lo largo del planeta. Veo que son dos energías que se nutren la una con la otra. Entonces, ¿cuál es el objetivo geopolítico al mantener a una población en un estado de emergencia perpetuo, permanente? Es un estado de muchas emociones porque, bueno, la primera sensación que me llega es la preocupación, son los estados de vigilia y los pensamientos colectivos, porque el pensamiento colectivo va creando una forma de nudo energético en el cuerpo en diferentes puntos, porque siempre hay puntos estratégicos en el cuerpo cuando el pensamiento se vuelve así, se vuelve rumiante. El mismo pensamiento quiere buscar una salida, pero la preocupación lo que hace es como crear un muro energético en ese pensamiento para que él se mantenga de esa misma manera. ¿Cómo se entrelazan o interactúan los algoritmos de las redes sociales actuales con esta parte de la supervivencia del cerebro humano? Bueno, juega un papel muy importante porque lo primero, bueno, los algoritmos empiezan a conectar con los sentidos. Veo que uno de los primeros sentidos que el cuerpo empieza a percibir son en la parte de la parte de la nariz, Ujú. pero los oídos, hace cuenta, es como si los oídos estuvieran hiperexpandidos y la visión empieza como a resetearse, como si la pupila, el iris, empezara a estar en este movimiento, y este movimiento constante y veloz, porque es muy rápido, no permite que tú puedas concentrarte en ti mismo, sino tengas que estar muy alerta y muy concentrado con todo lo que está pasando a tu alrededor, sobre todo que el algoritmo va creando una sensación como de déficit de atención hacia ti mismo. Entonces, ¿cómo la velocidad y el diseño visual de cuando dicen noticias de última hora, cómo esto impacta el pulso electromagnético del corazón de la persona que observa esas noticias? Bueno, esas noticias llegan como un impacto energético, es una energía envolvente, pero tiene una característica que ella tiende a crear vínculos, a amarrar, a concentrar, y una vez ella entra al campo energético, crea este vínculo, empieza a endurecerse. Ese endurecimiento lo que hace es que el campo energético empieza a disminuirse, y el cuerpo por efecto empieza a sentirse
inmóvil, incapaz de moverse. Cuando un cuerpo no puede moverse, eh, a nivel energético se prenden las alarmas. Cuando las alarmas se prenden, aquí pasa algo y es que las memorias que están en el inconsciente se empiezan a activar. Todo lo que está guardado empieza a salir a flote. Y cuando esto sale a flote, las personas pueden traer ciertos procesos de confusión mental o ciertos desequilibrios mentales por sus propios recuerdos. Entonces, ¿qué papel juegan, por ejemplo, las amenazas invisibles? Por ejemplo, los virus, los colapsos económicos futuros, las crisis climáticas extremas, en la forma en que el humano va creando una ansiedad abstracta. Pues para él, digamos, puede ser abstracta, pero para el cuerpo y para la energía sí Impacto. tiene una forma y tiene un movimiento y hasta puede tener en ciertos momentos hasta un olor, porque toda esta información que viene afuera es una información que se va volviendo adictiva. Ella entra yo veo que entra por las axilas y entra por las plantas de los pies, entra por el corazón y entra por la parte de la corona. Es una energía que empieza a moverse, empieza a movilizarse y va creando unas energías como unos envoltorios en los órganos y aquí los órganos empiezan a bajar en su vibración. Hay otro punto que también es muy importante porque al entrar al corazón también empieza a afectar al timo. Entonces, si esta energía, que es un estado de alerta, de alarma, lo que hace el timo es empezar es como si él se girara y al girarse él se va cerrando y el cuerpo empieza a sentir que él no tiene la función original de autodefenderse, como Entonces, crear defensas. ¿Cómo se correlaciona históricamente el lanzamiento, por ejemplo, de una gran narrativa de miedo con la implementación de las nuevas leyes de control biométrico, que ya en los celulares, si no entras con la Mm. huella o con la cara, cómo funciona esto? ¿Cómo se va relacionando? Bueno, es que hay una relación con el miedo, porque Ujú, el miedo tiene esa capacidad de crear ciertas influencias en el cuerpo de lo que hay, de un miedo que es funcional, es como si él empezara a llenarse, como a sobresaturarse de miedo a través de diferentes informaciones y aquí va creando, el miedo puede crear una inflamación, ujú, puede crear también una disociación entre los hemisferios izquierdo y derecho y puntualmente esto va afectando. En cuestión de la biometría, me preguntas tú, ujú. pues esto pues es todo lo que no solamente funciona a través de los ojos, sino la conexión que hay entre los sentidos. Cuando los sentidos se van afectando y puntualmente a través de esta biometría, pareciera como si se crearan como ciertas interferencias, ciertas formas que entran como unos rayos imperceptibles que van deformando o van creando una deformación en la visión que la persona puede sentir hacia afuera, pero que también va asociada con lo que la persona va cargando dentro de ella misma, sus miedos, la relación con lo que pueda pasar con el planeta, estas situaciones, como hablas tú de una pandemia o de ciertas situaciones extremas que van cambiando la forma de ver la experiencia humana, van deformándola y crean una especie de hologramas que están relacionados con esta manipulación que se hace en esta parte visual. Entonces, ¿por qué el cerebro humano no logra distinguir entre una amenaza real que es física y una narrativa de peligro que es consumida a través de una pantalla, ya sea de una red social o de un programa de televisión? ¿Por qué no O lo hasta logra de un distinguir? evento, Sí. porque el cuerpo está diseñado para captar lo que para el pensamiento siente que es una realidad. Si el pensamiento
lo está viendo como una realidad, la mente no logra distinguir porque la misma emoción empieza a fluctuar en el cuerpo y ahí empiezan las funciones de lo que la persona vive y lo que puede evaluar, porque la mente tiende a ser evaluar mucho. Y cuando la mente evalúa, pues está evaluando lo que siente, lo que percibe, bien sea falso o bien sea algo impuesto o sea algo que viene de una narrativa. El cuerpo tiene esa capacidad de absorber y de transicionar. Él puede acoplarse a ciertas circunstancias porque así está creada la biología. Entonces, cualquier situación que pueda venir, pueda ser falsa o no, el cuerpo la recibe, la impacta y empieza todo este funcionamiento que puede ser o depresivo o puede ser ansioso o el cuerpo empieza a funcionar de diferentes formas. Eso depende de la evaluación histórica que tenga la persona y esto está muy interconectado con su pasado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el miedo natural, por ejemplo, el que es instintivo, el que es temporal, y el miedo geopolítico, que es inducido y que aparentemente es crónico? Bueno, es que el uno, el miedo que hace parte de la naturaleza del ser es una forma adaptativa que tiene el cuerpo para, para transicionar hacia ciertos aspectos de la vida, el acoplarse a nuevas circunstancias. Pero cuando esas circunstancias adaptativas empiezan a ser presionadas o empiezan a ser fumigadas, bombardeadas una a una tras otra, es como si el mismo miedo perdiera el origen del mismo y empieza a inflamarse, porque aquí vemos que la emoción también se puede inflamar, el miedo también puede generar esta sensación de inflamación en el cuerpo y esta saturación hace que el peligro constante, el cuerpo y la energía y la biología empieza a sentirse decadentes, como si el cuerpo empieza a agotarse, empieza a cansarse. Cuando hay un agotamiento, la mente también se agota y aquí se va perdiendo este aspecto natural de supervivencia, que es parte natural, pero empieza a ser exacerbado y el cuerpo mismo empieza a como a expandirse, pero no en una forma natural y equilibrada, sino en formas irregulares. Y esto hace que la persona no se sienta segura en su cuerpo y no se sienta segura en el mismo planeta. Entonces, ¿cómo se piensa y cómo se diseña una narrativa mediática para que actúe como esta parte de estresor, bueno, no sé si se diga así, o de estrés repetitivo a nivel subconsciente, Tú dices que empieza a haber un estrés permanente en el cuerpo? permanente en el cuerpo inconscientemente? O sea, cómo van diseñando estas narrativas mediáticas para que actúen como esta parte de un estrés repetitivo a nivel subconsciente y cada vez se hace como más grande y cada vez como que se contagia más. Bueno, es que aquí hay unos factores interesantes porque hay el factor que tiene el cuerpo de acumular, pero también viene este factor del recuerdo. El recuerdo es muy importante porque no solamente está conectado con lo que ha vivido la persona, sino lo que ha vivenciado, su misma historia, pero la historia también de un clan. Y esto es importante porque esto va creando ciertas influencias en los comportamientos humanos y todo lo que va guardándose y todo lo que se va guardando y se sigue guardando en capas y en niveles, pues hay unas capas que están demasiado profundas, que son imperceptibles, y esto hace que la persona no sea consciente de un estrés que pueda estar viviendo, porque el estrés tiene su frecuencia y su vibración, y así esté tan resguardado en el inconsciente, él sigue emanando una frecuencia vibratoria. Si a eso le sumas otra y le sumas otra y le sumas otra y le sumas otras, el cuerpo empieza a vivir esa saturación y busca los mecanismos para poder liberarse de ello. Y puede haber diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos de liberación es la adicción, porque el vacío es el que va produciendo este tipo de sensaciones. Entonces, estas campañas se diseñan a través de los traumas ocultos vividos por la humanidad en general.
Sí, de las necesidades. Es bien importante porque la necesidad, eh, um, al conectar con una carencia, los humanos han vivido carencias a lo largo de la historia y estas carencias que lo llevan a diferentes tipos de necesidades emocionales actúan como filtros energéticos. Al actuar como filtros energéticos, pues ellos son una esponjita, todo se absorbe. No solamente vemos que esto puede ser desde la gestación y la infancia, sino el humano vive permanentemente en sus diferentes procesos de vida una capacidad de absorber, de captar y de manifestar. Por eso es que todas estas, digamos, todas estas narrativas y estas personas tienen el conocimiento de cómo manipular la psique humana. Entonces, ¿qué relación existe entre toda esta saturación de información que muchas veces es contradictoria y la parálisis de que una persona pueda tener un pensamiento crítico? Pues es que, digamos, en esta parálisis em, es algo mucho más externo, es algo que viene de afuera y veo que eso está conectado con como ondas de información que están muy relacionadas como con las modas, información que viene, información que va penetrando, y cuando la onda de la moda baja, quiere decir que está penetrando muy profundamente en el cuerpo y vuelve y sube y va creando ciertas ondas energéticas en el cuerpo. Esto yo veo que va creando también ciertos velos, velos hacia a lo que yo siento de mí, Ujú. pero a lo que me está diciendo el exterior de lo que yo debo ser y de lo que yo aparentemente soy. Aquí veo que hay una disociación, porque aquí se van disociando una personalidad, muchas personalidades. Precisamente las personalidades van actuando como en una especie de salvavidas para el alma, y esos salvavidas vienen con esta función de disociar, de olvidar y de olvidarme al fin del cabo quién soy yo para poder absorber toda la crítica y toda la manipulación que pueda venir del entorno. A ver, ¿por qué el aislamiento social y la distancia física se utilizaron y se utilizan como herramientas, como fundamentales para debilitar la respuesta biológica o de defensa de una comunidad, de una persona, de una familia, de un entorno? Porque a nivel biológico, el aislamiento es un proceso de como de conexión y de conmigo misma. Pero ese análisis que puede uno hacer en estos momentos o en estos momentos de aislamiento a nivel biológico son estancias de autorreconocimiento, de observación y el mismo cuerpo nos los va mostrando en sus funciones. El corazón y los órganos tienen este movimiento de contracción y de expansión, pero cuando lo que viene de afuera es algo que está relacionado con la emergencia, con el miedo, con el peligro, con la muerte, el cuerpo se queda en esta sensación. Es como si el cuerpo perdiera Se su enconcha. movilidad y sus reflejos, porque toda la energía está dispuesta a salvaguardar la vida. Y cuando una persona sigue sintiendo que el bombardeo de estas narrativas y de Ujú. la misma vida te está mostrando eso, tu cuerpo entra como en un espacio de hibernación donde él quiere de alguna manera resguardarse, y es algo que es muy instintivo en la biología humana. ¿De qué manera la infantilización del lenguaje que se utiliza en los medios reduce la capacidad de respuesta madura de un adulto frente a una crisis? Porque yo veo que es una forma de, como de, como si la palabra tiene tanta fuerza y la palabra tiene esa capacidad de creación. Cuando esa palabra se va infantilizando en general en las personas, se va perdiendo la comunicación interna y se va creando otro tipo de lenguaje, un lenguaje em,
infantil es un lenguaje inmaduro, es un lenguaje que no tiene la voz, pierde la capacidad de fuerza, pierde la capacidad de voluntad, pierde la capacidad de sostenerse al mismo y se van volviendo voces débiles. Y si una voz se vuelve débil, la narrativa interna de la persona sigue siendo y va a ser débil. Esto hace que las personas se sientan indefensas y esto va causando otro efecto y es la imposibilidad como de comunicarnos en forma asertiva. Aquí puede haber cierto tipo de conflictos, cierto tipo de como de rabias, de malas interpretaciones porque la palabra ha perdido el sentido que, vi- que, que es parte de su función. A ver, fíjate, ha habido a lo largo de la humanidad experimentos históricos de masas, como por ejemplo el proyecto MK Ultra. Observa si estos proyectos sentaron las bases para estrategias que se están llevando actualmente, estas estrategias de choque psicológico y emocional. Yo veo que han sido perfeccionadas. El MK Ultra Mm, fue perfeccionando algo ujú, que ya hace parte de la naturaleza humana, que es el dominar, que es el controlar. Pero lo que hizo el MK Ultra es, en este perfeccionamiento, es crear energéticamente una sensación de limitación en el humano. Y cuando el humano se siente limitado a nivel energético, él entra en aspectos de miedo y de obediencia y de sumisión porque parte de lo que el MK Ultra hace ujú. es crear una consistencia energética alrededor del cuerpo y tiene algo que es el dolor que trae esa narrativa y lo que se manifiesta a través de este envoltorio va penetrando como si penetraran miles de agujas en tu cuerpo y esas Ujú. miles de agujas cuando están creando un dolor constante, tú baja la guardia, el sistema nervioso empieza a colapsar y la sensación es como si el cuerpo, el funcionamiento y los órganos estuvieran como depredándose entre ellos mismos. Entonces esto va generando como un concepto como de indefensión que vamos aprendiendo o que hemos aprendido a lo largo de los años. Cuando se aplica este proceso de indefensión aprendida, ¿cómo opera cuando se aplica a toda una nación o a todo un conjunto o a toda una población? Pero es que el colectivo está unido entre él y no solamente está unido a través de la mente, sino a través de los territorios, a través de la familia, a través de la religión, a través de todo. Es que el humano está interconectado con todo lo que representa su vivencia en el planeta Tierra. Por eso es que es tan fácil poder manipular, introducir una información porque hay comunes denominadores en los humanos, en las familias. Los territorios han vivido dolores, han vivido em, asesinatos, han vivido guerras, han vivido diferentes circunstancias. Por eso es que es tan fácil poder em, enviar y manipular esa información porque el cuerpo ya ha guardado esa memoria y de alguna manera se ve como si el cuerpo estuviera receptivo y muchas veces el dolor necesita alimentarse de más dolor. El dolor es algo que es adictivo. A ver, entonces, ¿por qué el sistema prefiere una población deprimida, apática, antes que una población que esté genuinamente molesta, enfadada o reactiva? Porque, porque tenerla amedrentada es mucho más fácil, la mantiene arrodillada, la mantiene sumisa y esta postura de sumisión y de miedo no le permite ni poder conectar con un futuro y menos puede ver un presente, porque este presente está cimentado en un pasado. O sea que la plataforma en que la persona está viviendo es una forma como
de núcleo o una especie de energía o de plataforma que lo mantiene atado a unas circunstancias que son repetidas, son reseteadas y siempre están conectadas con los ciclos. Por eso es que vemos que los ciclos se van repitiendo y las situaciones y las circunstancias se repiten y esto no permite que el humano pueda ejercer su voluntad y su fuerza y su capacidad de poder caminar o de autonomía. Mientras la otra energía que tú hablas de rabia y de todas estas emociones son totalmente opuestas, aunque tienen una misma raíz, lo que hace las rabias es crear como energías mucho más activas, mucho más rebeldes, aunque también pueden ser crónicamente disfuncionales, Ujú. mm, tienen otro tipo de energía, porque la rabia lo que hace es que la persona, aunque se siente también inestable, es una inestabilidad mucho más activa y esa actividad le puede ayudar a salir de estos, digamos, de estas situaciones de rabia que son producto de una experiencia. Por eso ambas energías, aunque tienen la misma raíz, tienen diferente manifestación. Entonces, ¿cómo esta ingeniería social utiliza la culpa colectiva para que cada individuo vaya aceptando inconscientemente y voluntariamente restricciones a su propia soberanía? Es que es una culpa que ha sido actualizada con el tiempo. Aquí, digamos, juega un papel muy importante la religión Ujú. como la culpa, el humano ya tiene culpa por el hecho de existir. El hecho de existir, al volverlo culpable, lo vuelve dependiente. No es una persona autónoma. Desde esa condición energética, cuando se guardan estas memorias de la culpa, esa culpa es utilizada por, por los medios. Lo ves en la alimentación, lo ves en la comunicación, lo ves en los gobernantes, lo ves también, vuelvo y hablo de la religión. Todo es un bombardeo constante donde la culpa hace al humano un ser frágil, un ser que no tiene autonomía, no tiene capacidad de discernimiento, ha olvidado quién es él desde su origen y es que la culpa lo que hace es crear una dualidad mucho más acentuada, una lucha interna del ser y esta lucha interna del ser hace que él tenga una guerra interna con él mismo. Entonces, ¿cuál es la función de esta parte del entretenimiento de masas? O sea, esta parte, por ejemplo, ahorita con esta parte de lo del mundial, Mm. que inmediatamente después de este gran evento, a veces quedan traumas sociales. O sea, ¿cuál es la función de estas distracciones externas? Pues cuando tú mencionas la palabra entretenimiento, Ujú. ahí esto engrosa y engloba lo que representa el entretener y mantener distraído a las personas en actividades como, por ejemplo, puede ser un mundial o puede ser un concierto, unas elecciones, todo lo que tenga todo lo que está conectado con las masas, con la mente con la búsqueda de una satisfacción, pues esto va creando en el cuerpo una necesidad de buscar permanentemente satisfacerte. Cuando te coartan, cuando ya te cortan estas sensaciones y estas percepciones, el cuerpo es como si tuviera una adrenalina alta, alta, y cuando baja puede llegar a unos niveles muy profundos de depresión y quiera buscar otra vez ese entretenimiento, ese gusto, esa necesidad. Y esa necesidad siempre, por adicción y por programación, siempre va a estar afuera. Por, Y ej- si es masiva, es mucho más grande, es mucho más explosiva. por ejemplo, ahorita en muchos países hay elecciones y está este evento también de los juegos, de los enfrentamientos entre países. ¿Cómo se puede identificar si una crisis es un evento orgánico o es un catalizador que está diseñado para cambiar ciertos paradigmas, ya sea legales o de manipulaciones, o cómo lo podemos identificar si es orgánico o si es diseñado específicamente
para levantar ciertas estructuras o ciertas pasiones. Es que si es orgánico, es transitorio, no es Ok. permanente. Ujú, Si es algo que viene de afuera, lo que va a crear en ti es una exacerbación de emociones. La exacerbación de emociones va creando una nubla, una nieve mental, como unas nubes mentales que no te permiten tener una coherencia en lo que puedes discernir, en lo que sientes y en lo que está implantado. Ahí es por eso es que es peligroso, porque estas nubes mentales lo que van creando es como si fueran unas anestesias en el cuerpo y es adictivo, porque cuando tú estás sintiendo una ansiedad o una depresión o algo que sale del equilibrio de tu cuerpo, cuando estas nubes mentales empiezan a sentarse en tu campo, en tu energía, tú sientes una relativa bienestar. Haz algo que está hecho para calmar, pero lo que hay detrás de esa calma es volver a exacerbar lo que en ti habita como este desequilibrio, que no es que sea original en ti, sino ujú. es lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre en la amígdala cerebral cuando se recibe un estímulo de miedo continuo a través de los sentidos por este tipo, por ejemplo, de evento en elecciones, en este tipo de situaciones que se están viviendo hoy en varios países? Tiende a deformarse, a inflamarse, Mm, es dual, porque hay una parte que se siente muy inflamada, pero hay otra parte que se siente oprimida. Y estas dos informaciones empiezan a afectar la parte de los lóbulos. Hay una parte de los lóbulos que se sienten oprimidas, pero hay otras partes que se sienten supremamente excitadas. Esto va afectando también al sistema nervioso, va afectando al sistema endocrino y esto va creando una red de información donde el cuerpo se siente polarizado. O puedes sentirte en ciertos momentos como decaída, deprimida, triste, o en ciertos momentos puedes sentir como esa hiperexcitación y esta nerviosismo, ansiedad, pero que puede verse como algo que no es natural en ti y que está fuera de control, porque ambas sensaciones están descontroladas en tu cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere tu cuerpo? Controlar, Entonces, equilibrar. ¿cómo se altera este cortisol crónico o cómo altera, perdón, el cortisol crónico la estructura de el hipocampo, que es el centro de la memoria y del aprendizaje? ¿Cómo el cortisol cambia o puede cambiar, no sé, la estructura del hipocampo? ¿Qué pasa con el cortisol? Es que él tiene como un efecto de pegamento y Ok. es un efecto adictivo. Y él lo que hace es guardar, guardar, guardar estos patrones que están conectados con estas experiencias que pone en tu cuerpo a toda marcha. Y cuando el cuerpo está a toda marcha, este cortisol va creando como unas formas energéticas de unión, une, 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 y esto se va volviendo patológico en el cuerpo y va Oh, creando esta sensación de querer vivir este tipo de patologías, porque un cuerpo cuando está en este estado de excitación es un cuerpo cuando se siente muy vivo y va en contraposición de lo que puede sentir un cuerpo cuando se siente deprimido, que puede estar más conectado con el no querer vivir. Y el humano, por sobrevivencia y por biología, siempre va a querer estar vivo. Por eso es que este cortisol tiene una función importante cuando está en equilibrio, pero cuando se exacerba, te lleva a unos estados de euforia que pueden afectar tu corazón y pueden afectar diferentes partes, los órganos se afectan precisamente por este desequilibrio. ¿cómo es entonces este secuestro a la amígdala por el cortisol, donde vamos anulando, donde se van anulando la capacidad de analizar del cerebro analítico?
Es que una vez el cortisol actúa en tu cuerpo, él va creando esta forma envolvente, envolvente y va capturando, es como si secuestrara o guardara la información y la mantiene en un estado vibratorio permanente, como si el cuerpo estuviera vibrando, 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 y al estar vibrando en esta frecuencia permanente y constante, aquí el cuerpo empieza a, toda la parte del razonamiento empieza a centrarse y a concentrarse en esa vibración, en esa memoria, en todo lo que está resguardado en el cuerpo y que quiere buscar vías de liberación, pero el mismo cortisol tiende por su morfología y por su energía a ser asfixiante. Por eso es que lo siento tan opresor a él mismo. ¿Puede este cortisol llevar también a este exceso de adrenalina? Porque por lo general van conjuntos, pero puede afectar los receptores de tu sistema inmune. Sí, claro, porque cuando está un cuerpo en constante alerta, 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 así sea real o así sea imaginaria, si el cuerpo no pueda diferenciar, porque el cuerpo simplemente lo asume como tal, hay un estado de cansancio, de hipervigilancia y empieza el mismo, empieza a, como si él se estresara y perdiera la estructura de su función. Entonces, fíjate, quiero que observes cómo influye esta alerta constante y permanente en el eje que es muy importante en nosotros, que es hipotálamo, hipófisis y adrenal. ¿Cuáles son los síntomas físicos que vamos sintiendo cuando ya estamos en esta fase como de bloqueo en constante, estar siempre en constante forma de superalerta? Son polarizadas porque una persona puede ser extremadamente sensible y explosiva frente a cualquier circunstancia que no debería ser, o puede observar que en esta polarización estas personas pueden llegar a extremos de dramatización y de victimización Mm. por alguna circunstancia que no tiene ese valor. Y esto vemos que va, el cuerpo va perdiendo como el valor, el equilibrio a su parte sensorial, a la parte donde también él mismo puede evaluar y puede como mover sus emociones. Y esto hace que el cuerpo se sienta por dentro en un momento tenso, pero en un momento terriblemente relajado. Aquí el cuerpo pierde la estructura y va perdiendo su estabilidad y su equilibrio. ¿Cómo afecta esta inflamación provocada por este estrés psicológico, eh, toda esta parte de la regeneración celular? Pues aquí cuando la inflamación está presente, el cuerpo todo se inflama. Aquí vemos que no solamente uno, puede que hay personas que sientan inflamación en el estómago o puedan Mm. sentir otro tipo de inflamación, pero en general lo que vemos, el cuerpo se inflama. Es increíble ver cómo también hay una inflamación en los sentidos y el cuerpo cuando se siente inflamado pierde la facultad como de autorregeneración porque él está con su energía direccionada a defenderse. Por eso es que la inflamación es expansiva, porque ella actúa como una especie de coraza energética para poder mover, digamos, para que el cuerpo mismo pueda eliminar esa saturación. Puede ser por estrés o puede ser por diferentes circunstancias que están exacerbadas dentro del cuerpo y todo el cuerpo está como enfocado a esa sensación de defensa y esto hace que si la energía está direccionada en este punto, pues el cuerpo pierde su capacidad natural de desinflamarse hasta que el cuerpo no se relaja, no se desestresa y vuelve a conectarse con la realidad, porque la inflamación tiende a conectar a la persona con otros estados emocionales y con recuerdos del pasado que tienden a traer no solamente la tensión, puede traerle el dolor, porque el dolor también tensiona un cuerpo. Entonces aquí son muchos los factores que influyen para que un cuerpo pueda estacionarse en una inflamación. Entonces, este estado de exacerbación permanente o de inflamación continua puede, de alguna manera, bloquear la conexión real entre cada persona, o sea, entre humano y humano.
Sí, porque esto hace que el humano cuando se siente inflamado y su campo energético lo percibe como tal, porque así como vemos que el cuerpo físico se inflama, nuestra parte energética también se inflama, se expande. Y esa expansión, que es una hipersensibilidad, cuando hay otro cuerpo que está inflamado, aquí empieza a haber choques. Pueden haber malas interpretaciones y esto va dependiendo del estado emocional y mental que tenga la persona, pero puede crear cierto tipo de conflictos, cierto tipo de irritabilidad. Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo, si se reúne un colectivo que se siente extremadamente sensible y en un dolor, pues estas personas van a exacerbar esa sensación de dolor y se van a comunicar a través de ese dolor o a través de esas rabias. Se van creando autopistas o flujos de comunicación donde las personas empiezan a interactuar dependiendo de su nivel de conciencia o en este caso de lo que están guardando ellas dentro de su cuerpo. Esa parte del cerebro puede preferir la certidumbre, por ejemplo, de una tiranía o de un control o de una forma ya conocida que la incertidumbre de probar algo nuevo, y esto nos lleva a vincularnos siempre en un estado de estrés y preferimos vivir en estrés y, por ejemplo, en nuestras elecciones podemos elegir seguir viviendo en estrés que buscar la libertad porque el cuerpo químicamente esté agotado. Sí, aquí hay una triada en la estructura cerebral y es que si el cuerpo está en un estado de supervivencia permanente, pues vemos que también se inflama esta parte del cerebro Ujú. y vemos que la parte emocional empieza a jugar un factor también importante. ¿Cuáles son las emociones que me van a permitir estar en un estado de alerta y supervivencia? Cuando el cuerpo está en esta función, pues el cuerpo lo que va a razonar es, estoy en constante peligro, estoy en constante peligro, y esto va a traer a nivel neuronal y a nivel Ujú. celular en el cuerpo este tipo de información. Esto que puede generar un hígado graso, puede generar un exceso de glucosa, puede generar en los riñones un exceso de miedo. El cuerpo empieza a entrar en excesos y aquí es donde empezamos a ver un deterioro y el cuerpo cuando se deteriora, internamente él se envejece, pero externamente vemos cómo la preocupación excesiva hace que las personas tengan envejecimientos prematuros. Entonces, vamos a observar qué papel juega la alimentación. ¿Para qué? Para trabajar pro inflamación y en esta forma trabajar pro vulnerabilidad y trabajar en esta parte de que el sistema nervioso se encuentra tan alterado que se encuentra completamente buscando solo la supervivencia y deja otras situaciones de lado. ¿Puede ser esto y cómo funciona? Sí, total, tiene toda relación porque si el cuerpo necesita cierto tipo de alimento es porque hay una carencia que está habitando dentro de él. Y esto juega mucho y está relacionado con los órganos, porque cada órgano al relacionarse, digamos, con una emoción, digamos, como base, que no es totalmente rígida, pero que también trae como, es como la base, como la estructura de ella, cuando cierta emocionalidad empieza a afectarse dentro de un cuerpo causado por cualquier tipo de elementos, tanto internos y externos, que juegan al mismo tiempo, una variabilidad del cuerpo, lo que hace es que este órgano que se va debilitando va buscando, es como si él buscara por necesidad equilibrar lo que él siente que está careciendo. Ujú, Pero más allá del alimento es lo que puede simbolizar ese alimento a nivel inconsciente, porque podemos sentir que el dulce o la sal o el exceso de picante o el exceso de amargo que nuestro cuerpo necesite en un alimento, lo que nos está hablando el cuerpo es de que algo está careciendo en nosotros, algo no está permitiendo que funcione correctamente en nuestro organismo. Y aquí es donde tocaría examinar qué es lo que está pasando internamente en el cuerpo y qué es lo que lo está, perdóname, lo está llevando a que ese funcionamiento no se dé en forma equilibrada. se puede heredar, por ejemplo, una firma química del miedo de una generación expuesta a una crisis permanentemente hacia otra generación
para que ellos vayan buscando esta forma adictiva de mantenerse en crisis? Sí, porque existe esta huella energética y esta huella energética no solamente va quedando en el cuerpo, sino que esta huella queda en el ADN, porque lo que tiene, lo que uno de lo que hace el ADN es guardar y replicar lo que está pasando en su entorno y lo que puede estar pasando también a nivel, digamos, a nivel genético, porque, digamos, son dos aspectos que se pueden conjugar, pero cada uno tiene como su proceso independiente. Y aquí vemos que esa huella energética va quedando y puede quedar vida tras vida, digamos, para una persona que puede llevar viviendo una situación que se va replicando, pero esa réplica, como es una vibración, el mismo cuerpo, la misma persona va buscando personas que tengan esas huellas energéticas similares. Aquí vemos cómo se pueden conformar los sistemas, los clanes, porque por eso es que los clanes van teniendo una huella, una vibración y van fundiendo en ellos situaciones y experiencias similares. A ver, hace rato tú decías que el cuerpo busca como enconcharse, como protegerse, y en esta protección, mi pregunta es, la rigidez muscular crónica que estamos viviendo, porque esta coraza que vamos haciendo, esta rigidez, todo nuestro cuerpo es músculo. Entonces, esta rigidez muscular, tanto en cerebro, corazón, todos los músculos de nuestro cuerpo, es un reflejo de estos traumas geopolíticos manejados por mucho tiempo, no procesados en el cuerpo. Exactamente, porque la capacidad que tiene el músculo es de absorber y de sostener. Mm. Y si el cuerpo se siente impactado por algo externo, por un trauma, por algo que para la persona le genera un dolor muy profundo, el cuerpo tiene que absorber y tiene que adaptarse a esa situación por funcionamiento. Pero cuando tú le bombardeas y le bombardeas y le bombardeas, existe esta saturación, que es el endurecimiento, y ese endurecimiento lo que hace es que el cuerpo vaya entrando en como en una tensión muscular, y esa tensión muscular, que es parte de todo el cuerpo, pues el cuerpo lo que está recibiendo es: necesito tensarme para protegerme y para empezar a luchar. Pero como hay tanta energía que está involucrada digamos, en esta absorción muscular, porque no solamente es el evento, sino son las emociones y las evaluaciones que hacemos de los eventos, el cuerpo va creando sus propias evaluaciones y sus propios conceptos y sus interpretaciones. Ahí es donde las interpretaciones pueden crear ciertos nudos energéticos en el cuerpo que después, cuando pasan al físico, el cuerpo los ve como tumoraciones. Entonces, ¿cómo se va manifestando la despersonalización a gran escala de la sociedad en esta época? Yo lo que puedo sentir en este momento es la desconexión que tienen, que el humano como tal, el humano, se ha desconectado de los ciclos de la vida, de los ciclos que representan su existencia frente a la tierra y los propios ciclos internos que el humano vive en sus funcionamientos naturales, en su capacidad de autosanarse, en la capacidad de autorregenerarse, de auto observarse. Y todo esto que estamos viendo y que estuvimos viendo a lo largo de la sesión, lo que hacen es desconectarte de estos procesos biológicos naturales. Y cuando hay una desconexión con la biología del cuerpo y con la relación con la tierra, hay una sensación humana, y es que esto es como si estuviera parada frente a un gran vacío, a una sensación donde su vida es intermitente y no es constante. ¿Qué pasa cuando la vida no es constante y es intermitente? Aquí es cuando la vida y la muerte empiezan a verse como estados dramáticos
y de extrema, como si la muerte fuera algo extremadamente angustiante y como produce cierta ansiedad y nerviosismo por la misma expectativa. Si tuviéramos nuevamente una conexión con los ciclos del cuerpo y de la tierra, no estaríamos viendo nuestros procesos naturales como algo extremadamente peligroso y angustiante y miedoso y, y preocupante, porque eso es lo que nos va creando una disociación con nosotros mismos. Entonces, ¿qué papel está jugando ahorita la pérdida del sentido a la vida con lo que dices como consecuencia de esta parte de estar desconectados nosotros de nuestra propia biología, de lo que nosotros biológicamente somos? Si vamos perdiendo el sentido de la vida, vamos caminando como autómatas, vamos caminando sin un sentido, vamos, vamos caminando en una búsqueda incansable donde la vida se va volviendo un obstáculo, un obstáculo, un obstáculo. Y aquí algo pasa y es en este sentido de pérdida, empieza también a perderse el sentido paralelamente de la abundancia, porque cuando tú vas caminando y no sabes hacia dónde vas y vas caminando en un sentido de bucle, como si estuvieras perdido y vas buscando algo que lo ves como una solución afuera, es como si la abundancia misma empieza a entretejerse y cuando ella misma se entreteje, la misma abundancia como energía se va enredando y por eso es que vemos que las personas van sintiendo que no tienen pasión frente a la vida, que no sienten una sensación creativa, que sienten que la plata no alcanza y todo eso son por estos estados de confusión y de alerta permanente que van permitiendo a su vez que el cuerpo mismo se sienta atado a él mismo y a su destino. Entonces, ¿de qué manera, fíjate, este fenómeno afecta a las relaciones de pareja, a las relaciones familiares, volviéndose simplemente como relaciones transaccionales o distantes o que no son cercanas? Primero que son relaciones muy mentales, porque todas las consecuencias de todo esto que estamos observando, las personas ya no se conectan de corazón a corazón, sino se conectan de mente a mente. Y cuando se conectan de mente a mente, están conectándose con sus memorias, con sus carencias, con sus dolores, con sus historias. Y la persona o la persona, cuando se conecta de mente a mente, inmediatamente se conectan es a nivel muy racional y dejan totalmente ausente y vacía la parte emocional. Mm. Quiere decir que aquí no hay una unidad en el sentido de pareja, porque a las parejas ya les da miedo estar juntas. Inclusive esta separación y esta unión de mente con mente, las parejas ya sienten miedo a traer familia, Mm. a, a traer hijos, precisamente porque todo lo que está acá y todas estas evaluaciones que son tan mentales y que al principio son como tan de enamoramientos, estos estados tan químicos que está aquí, que obran aquí en la cabeza, no permiten que la emoción cumpla la función como de unidad. Al contrario, la mente lo que va creando cada vez es mayor separatividad y entre mayor separación, la persona o la pareja no se siente anclada a la tierra ni a un propósito, porque si tú ves que una persona está con una pareja frente a frente, pero sus mentes están unidas, no hay una visión hacia el presente, pero tampoco hay una conexión hacia una como un proyecto a futuro. Entonces aquí vemos una disociación total. Entonces, existe una relación entre las crisis o la crisis de salud mental que se está viviendo actualmente y esta forma de despersonalización con la forma en que el mundo está súper mega tecnológico en esta forma de vivir crisis permanentes. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se convierte esta despersonalización en una herramienta que facilita la aceptación de cosas totalitarias, de instrucciones a medida para contener a una sociedad?
Porque la misma composición del cuerpo va cambiando. Cuando un cuerpo es demasiado mental, es un cuerpo muy rígido y es un cuerpo que tiende a controlar, pero también el opuesto, a ser controlado. Y aquí es donde la emoción va jugando un papel muy secundario. Mm. Es, es como si la emoción de alguna manera estuviera desvalorizada o devaluada. Cuando tú sientes la emoción versus a un exceso de mente, la emoción siempre, el cuerpo siempre tiende a contraerse porque es un cuerpo que siente mucho miedo. Y aquí vemos que el miedo va obrando y va jugando también con este exceso de control y mente, o sea que van cambiando las formas del cuerpo, las formas orgánicas, su funcionamiento y van primando ciertos aspectos que se van volviendo los protagonistas de la existencia. Entonces quiere decir que un carácter aprendido en crisis continuas se sobrepone a la forma en que tu temperamento biológico innato se retrae para que entonces este carácter aprendido te haga sobrevivir a una forma o a una estructura de creencias o de un sistema, anular tus instintos biológicos para sobrevivir de alguna forma aparentemente saludable. Sí, totalmente, porque aquí vemos cómo los órganos empiezan a cristalizarse, van entrando esa capacidad adaptativa que tenemos de pasar de un proceso, digamos, de la gestación al nacimiento, del nacimiento, después de niños pasamos a la infancia, esa capacidad se va perdiendo porque se va cristalizando, se va endureciendo. Y como el cuerpo tiene esta función original de adaptarse, tiene que adaptarse a esta sensación como rígida, como si fuera dura, como una cristalización que va cambiando lentamente, progresivamente las funciones del cuerpo. Y estos cuerpos, al volverse mucho más mentales, mucho más rígidos, pero van primando también ciertas emociones que van jugando con estas nuevas personalidades, las personas inclusive hasta les puede cambiar la fisonomía del cuerpo. Entonces, Problemas también de fertilidad, veo. claro, entonces quiere decir que una educación como tradicionalista, una educación donde no hay soberanía de carácter, está preparando al niño desde la escuela o desde el hogar a ser un adulto obediente ante el miedo. Sí, totalmente. Totalmente, porque son creencias implantadas que se van transformando en estos patrones de pensamiento y estos nuevos patrones de pensamiento tienen esta capacidad de absorber estos patrones como estos patrones viejos, como si quisiera anularlos, pero al mismo tiempo es una implantación de nuevas estructuras de pensamiento que tienden a que el humano sea inseguro y que tenga mucho miedo a confiar porque sus potenciales no están totalmente activos, sus potenciales naturales están activos, estos, digamos, estos potenciales suplantados que tienden a ser muy rígidos y la rigidez tiende a conectar con la desconfianza. Entonces, ¿por qué este instinto gregario, que es el deseo de pertenecer a un grupo, a menudo va obligando al individuo a adoptar traumas colectivos que no le pertenecen? ¿Por qué? ¿Por qué lo va aceptando y por qué lo va haciendo? ¿Por esta misma parte que hemos visto? Sí, y porque el humano dentro de él mismo tiene sus historias y esas historias cuando se comparten con un colectivo, por ejemplo, estamos hablando de un abandono que se vive en forma individual. Vimos que cuando se trabaja a nivel colectivo, en las funciones del cuerpo empiezan a hacer, es como si se bajara las defensas del cuerpo y cuando las defensas del cuerpo se bajan, es mucho más fácil implantar una creencia que un cuerpo que está con su sistema inmunológico fuerte, porque eso nos habla de una estructura y de un equilibrio interno. Un sistema inmunológico que está bajito es tan implantable y tan manipulable que afecta también, está afectada la estructura de la célula y cuando la célula está débil, pues ella misma
es capaz, o sea, busca la forma de fortalecerse. Si viene de donde venga, ella misma necesita sobrevivir porque el cuerpo quiere vivir, y si está sobreviviendo, pues quiere decir que sus funciones no están al 100%. Entonces quiere decir que mucha parte de que el humano se sienta víctima es como el resultado exitoso de la ingeniería de este trauma social que hemos visto. Sí, es en general. Aquí cómo juega también el alimento, los alimentos, que Ujú. los alimentos también van creando en ti una forma de pensamiento. Y es un bombardeo, como lo vimos en un momento, es un bombardeo constante, demasiada información que tienes que estar evaluando, evaluando. Aunque el cuerpo tiene esa capacidad de evaluar, el cuerpo evalúa, pero lo que no puede evaluar lo va guardando, lo va almacenando en el subconsciente. Y ello va saliendo en un momento donde la energía está lista para salir. Por eso es que a veces sentimos que hay unos déjà vu. Pero este déjà Ajá. vu es parte de una información que está en el subconsciente, que fue bombardeada y que ya está lista para manifestarse. Y esto pasa con la información que vienen de todas estas corporaciones, y incluyo las corporaciones como la parte de la política, religión y todo lo que hace parte de la comunicación. Entonces, todo está perfectamente como organizado y estructurado para que esto pase. Entonces, fíjate, ¿qué parte del autoconocimiento nos puede ayudar a recuperar el control, por ejemplo, de nuestros ciclos circadianos, comer, dormir, despertar? O sea, hay una, una forma de poder potenciar esto y eliminar esta parte del control mental que nos hace mantenernos en estado de alerta permanente. Sí, y es un trabajo que no es de un día para otro. Aquí vemos que es un trabajo progresivo porque va por niveles, porque esta misma información que vemos va creando unas capas energéticas que cumplen esta función, y esta es una función de separación. Cuando el humano entra en este proceso de autoconocimiento o de volver a su autoconocimiento, tienen que empezar a liberar muchas capas de separación, y estas capas traen información, esta información que ha sido puesta, esta información que estaba guardada en memorias, en patrones, y en la medida que vamos desmenuzando estos patrones, vamos abriendo estas memorias, el cuerpo empieza a responder y empieza a abrirse energéticamente, y es la sensación cuando tú empiezas a desenredar un nudo energético, empieza a fluir la energía, y en la medida que fluye esta energía alrededor del cuerpo, vemos que el cuerpo a su vez empieza a cambiar energéticamente, y es un cuerpo que puntualmente se vuelve más orgánico. ¿Y que es más orgánico? Empieza a recuperar su movimiento original. Cuando no estamos conectados con nuestro propio cuerpo, puede ser que filtremos información para estar consumiendo y activando biología de escasez sin siquiera ser conscientes de eso. No es consciente la parte consciente, pero Ok. el funcionamiento del cuerpo sí, porque él mismo va creando ciertos tejidos energéticos que son como impermeabilizantes, que vienen desde la planta del pie y van cumpliendo su función, van subiendo, y es un movimiento que va desde la parte posterior, pasa por el glúteo, por la espalda, y vuelve a crear esta forma envolvente. Y en esta forma envolvente, vuelvo y digo, es como una especie de aislante, pero ese aislante obra hacia ti y tiene como si tuviera una sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia lo que él está registrando. Hay gente que pregunta, ¿se puede tener una soberanía biológica, emocional, energética, aunque el mundo está diseñado para la dependencia de redes, la dependencia del entorno, la dependencia de otras circunstancias? ¿Se puede mantener? Sí,
absolutamente, porque esa es nuestra versión, pues, Naturaleza. digamos, original, y esa versión original está en cada parte de nuestro cuerpo. La vemos en el movimiento del ADN y vemos cómo el ADN tiene esa capacidad de absorber y de poder como suplantar, tomar formas, y el cuerpo a su vez también tiene esa misma capacidad. Ok. Muy bien, Margarita. Vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Y en esta desconexión de todo y de todo vamos a regresar a este momento presente y vamos a sentir nuestra energía en nuestro cuerpo y la reconocemos y nos sentimos fuertes, grandes, generosos, grandiosos, fuertes y poderosos. Y regresamos a nosotros, empezamos a mover nuestras manos, nuestros pies y nos estiramos para que nuestro cerebro empiece a comunicarse de manera mucho más efectiva. Respiramos profundo y regresamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo te fue, Margarita? Muy bien, Muy bien. muy bien. Entonces, no se olviden enviarnos su correo a info@iraceman1ince.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Bye.